grabar esta clase. Y tenemos un nuevo autor. Nos despedimos de el Tata, de nuestro querido Segismundo. Le decimos, adiós Segismundo, qué bueno que has vuelto al polvo, porque así la pulsión de muerte llevó a cabalidad lo que tú querías y ahora descansas, ¿cierto? Ya hay una sola cosa pendiente del Tata, que es completar el cuadro, ¿cierto? Tenemos pendiente el cuadrito de completación del Tata. Este cuadro que compara como los 8 criterios. Está pendiente y lo sé. Y si tenemos un tiempo hoy día lo vamos a terminar y si no, bueno, lo veremos después. Lo importante es que avancemos ahora con un pensador que, al cual Freud consideraba como uno de sus discípulos bien amados, ¿cierto? A quien, como Benjamín Suazo en su cápsula indicó, a quien el mismo Segismundo ungió como el primer presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, nada más y nada menos, quien después dará un paso al costado y se distanciará de nuestro amigo Segismundo. Hay un micrófono abierto por ahí lo logré silenciar. ¡Qué psycho! Entonces, estamos hablando nada más y nada menos que de Alfred Adler. Antes que todo y empezar a comentar y etcétera, me gustaría que ustedes me compartieran qué impresión les ha dejado este autor. Impresión que va a ser bastante facilitada porque tenemos el punto de comparación ahí al lado. Entonces, quisiera saber qué les pasó con el texto, qué les pasa con este autor, digamos en palabras psicoanalíticas, qué contratransferencia les produce este autor. ¿Qué les pasa con Alfredo? Cuéntenme. Profe, Escucho. a mí me gustó mucho su teoría, o sea, nunca la había leído antes, pero me hizo mucho sentido porque encuentro que se parece mucho a la psicología integral de la persona, por el tema de encontrar como el profe Benja siempre decía como los puntos de cada archipiélago Los que tienen puntos en de... común, de como de cada archipiélago de la persona, como si uno encuentra el punto en común, se puede unir y ver el mapa completo. Entonces aquí se encuentra como ese plan de vida que tiene la persona inconscientemente, que maneja su vida y que como que de cierta manera determina sus decisiones, su actuar, sus pensamientos. Mira, Y, y la psicología integral de la persona después como que hace un desarrollo más por el lado de que los puntos que unen este plan de vida se pueden ver a partir de los vicios morales, de quizá una emoción en común. Entonces, por mira, eso a mí me gustó mucho. es interesante que tu comentario haga una ligazón entre la psicología individual de Adler y la psicología integral de la persona. Qué interesante. Y te voy a decir, para que te sientas contenta, que esta misma relación la advirtió tempranamente uno de los grandes psicólogos de la psicología integral de la persona que se llama Martín Echavarría. De hecho, Martín Echavarría, que es un escritor, un psicólogo español, que ha escrito mucho de psicología integral y que ha rescatado mucho la obra de Tomás de Aquino, eh, tiene una muy... Adler es, para que se haga una idea, Martín Echavarría hace pebre a todos los psicólogos. O sea, analiza a Freud, lo hace pebre. Analiza a Rogers, lo hace pebre. Va haciendo pebre a todos hasta que llega con Adler y dice, porque también él encuentra que hay una resonancia súper grande entre lo que plantea Adler y la antropología realista, esta antropología profunda del ser humano que nosotros estamos estudiando en la escuela. Es interesante como tú has visto esta semejanza. ¿Hay algún punto que tiene que ver con lo que liga a los distintos archipiélagos y que le da sentido a la personalidad total?
Eh, y además tú desarrollas esto de cómo los vicios y las virtudes también van articulando todos estos contenidos. Qué interesante, Catarina. Gracias por esta opinión tan profunda. ¿Quién más quiere De nada. compartir? Pucha, quedaron asustados después de que comparé a Catalina con el distinguido Martínez Chavarría. Chuta, ¿quién más va a hablar ahora? No, denle nomás, tranquilo. Si tenemos que hablar de Adler. ¿Qué más les pasó con él? Además que puede ser que a alguien no le haya gustado demasiado o que lo haya sentido. Sí, pero no. A ver, ¿quién se la juega? Profe, Sí. a mí me pasó como que al final igual encontré que resumía, o sea, si bien encontraba, o sea, tenía otro foco que de Freud, aún así sentía como que llegó a un punto de inicio donde sí o sí le pasaba eso al ser humano, como que sí o sí Mm. estaba el sentimiento de inferioridad, de que quería seguridad, como que es como como psicoanálisis con el determinismo. Qué buena impresión. Pucha, si pudiera ponerle un 7 a estas opiniones, se los pondría. ¿A dónde firmo? Oye, qué fantástico tu análisis cuando en el fondo dice, eh, y algo que también a mí me llamó la atención, Adler dice que no, yo no estoy ni ahí con Freud, Freud era un reduccionista, no sé qué, pero igual Adler termina proponiendo una especie así como Freud proponía el complejo de Edipo como una especie de vivencia universal de todos los seres humanos, Adler propone este complejo de inferioridad, ¿no? Este objetivo que sería un objetivo general, universal, al que todos tenderían. Eh, y parece en ese sentido que vuelve a generalizar y a establecer un determinismo, ¿no? Parece que sí, ¿no? O sea, lo que cambia es como el objetivo final, pero como el inicio sería como para todos iguales. No sé. Sí, O sea, no interesante. al final, como, sino como, o sea, como los caminos. Eso es. Como que cambian los caminos según la persona. Ya, o sea, Pero eso. todos partimos parecidos. Es bueno aquí que agregue alguna cosa que ustedes no saben porque no han leído otras cosas de Adler. Pero Adler es muy lúcido y me llama a mí la atención la lucidez que tuvo, pero siendo contemporáneo de Freud fue capaz como de hacer una crítica. A ver, dime tú, si tú hubieras sido como amigui de Freud, ¿te habrías atrevido a criticar su psicoanálisis? En la misma época en que él estaba desarrollándolo, haciéndose famoso, descubriendo, digamos, haciéndose merecedor de este lugar que, como él decía, que era de Copérnico, después de Darwin y después el de él. O sea, y con una especie, y con una teoría que se hizo mundialmente famosa en vida de Freud. Eh, Adler tuvo la oportunidad de criticar el determinismo de Freud y dijo que para su psicología individual, eh, él no consideraba que existiera tal determinismo porque la persona era completamente libre de emprender cualquier camino en cualquier momento y que no había manera de reducir los actos de la persona a una especie como de fuerzas inconscientes que lo determinan. Muy interesante, él ya se manifiesta en contra del determinismo y por eso es que propone la importancia de la psicología del individuo, de entender a cada persona en su propia manera de ser y no hacer generalizaciones. No obstante, como María José dice, pareciera que Adler cae en el pecado que él denuncia en Freud, cuando dice que cuando finalmente sí llega a esquemas generales sobre los demás y sí pone una especie de inicio semejante en todos los seres humanos. Interesante. ¿Quién más quiere opinar, decir algo de nuestro amigo?
vamos a aprovechar que tuvimos recién al gigante de Freud para hacer algunas preguntas. Pregunta para que ustedes me ayuden respondiendo. ¿Es Adler pesimista como Freud? Yo creo que igual un poco, o es que en una parte dice como que ninguna personalidad alcanza, ay, no me acuerdo, pero una pregunta que salía en el control. Lo tengo por acá. Dos personas en el chat dicen que no es pesimista. Yo digo que sí, profe. Que ¿Qué? es optimista. Digo, no Ah, pesimista como Freud. es optimista. Esa es buena pregunta también. Ya, y todos dicen que no es pesimista, aunque Francesca Cram está buscando una frase donde parecería que Adler sí es pesimista. Yo creo Es que que no me debes acuerdo referir dónde a la estaba. frase donde Adler dice de que este ideal de superioridad es inalcanzable en la vida real. Sí, esa. Ya. ¿Eso lo hace pesimista, optimista o realista? Tal vez sea realista, más que pesimista. O sea, díganme ustedes, ¿quién de los que está acá, aparte de mí, ha logrado la perfección? ¿Ah? No existe. O sea, sacándome a mí de la ecuación y sacando a Tata Freud, que era tan perfecto que no tuvo que ser analizado por nadie, sino que él mismo se analizó, todos los demás estaríamos impedidos. Entonces, puede ser realista, ¿sabes qué? Pensar de que, asumir que en la realidad es imposible que alcancemos este como estado de superioridad total. Eh, Parece que es una impresión realista y no tan pesimista. El pesimismo eh, eh, pesimista no es. Realista quizá, pero a ver, les voy a preguntar otra cosa. ¿Lo encuentran optimista? Yo encuentro que sí, profe, porque respecto a los rasgos de infancia, dice que sí se pueden modificar por medio del autoconocimiento o de la asistencia psicológica. Ya. Sí, en ese sentido, pareciera que Adler muestra la esperanza de que los pacientes alcancen un estado normal. De hecho, Adler habla del estado normal, ¿cierto? Habla de los normales, no como Freud. ¿Se acuerdan que Freud decía que el yo normal era una ficción? ¿Se acuerda que lo leímos? Parece que Adler sí postula la posibilidad de un yo sano, de un yo normal, pero con ayuda de la terapia y de la educación, ¿cierto? Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre el neurótico y el sano para Adler? Profe, que el neurótico pone como su fin la seguridad y eso lo hace egocéntrico. Y la persona sana como que su fin es el bien común o la comunidad, algo así. Sí, esas son casi textuales las palabras del profesor Benjamín Suazo. Em, De hecho, de ahí lo saqué. no, y me parece muy bien, y súper bien que lo hayas notado. En palabras de Adler, el neurótico está dominado por su sentimiento de inferioridad y por su afán de poder. ¿Cómo, profe? Hay que elegir, po. O el de inferioridad o el afán de poder. ¿Cómo es que la persona va a tener el complejo de inferioridad y de superioridad juntos? Esa es la gracia de Adler. Adler sostiene que todos nacemos con un sentimiento de inferioridad y que la mayoría desarrollamos compensamos el sentimiento de inferioridad buscando un sentimiento de superioridad, ¿cierto? Y este sentimiento de superioridad, tanto como el de inferioridad, son neuróticos. En el sano,
No, Adler no dice que no haya afán de poder, pero dice que el afán de poder se ha resignado para colocar en primer lugar el sentimiento de comunidad. Entonces es importante esto, el sano ha logrado, eh, digamos, dejar, ha logrado entrar en un sentimiento de comunidad que le permite dejar de entender al otro en clave de competencia. Mientras el neurótico es neurótico, está siempre como compitiendo por ser más, por ser el mejor, por ser el mejor alumno, por tener más correctas en el control de lectura, por, eh, por ser el alumno que rinde primero el control, el que está primero en la clase. Todo, habría un deseo de ser el más. Y el neurótico lleva esto a un límite en que además de esto está con un tremendo como temor y está siempre asegurándose estar bien, ¿cierto? Entonces esa es la gran diferencia. El neurótico para Adler tiene esa excesiva búsqueda de su bienestar y ese temor de estar mal y, y vive predominantemente en este afán de poder. Y como muy bien decía Adler, nunca se va a llenar ese afán de poder. Pensemos quizá no sé, ejemplos como Donald Trump. Hay un afán de poder tremendo, que uno mirándolo de lejos se da cuenta de él. Como él quiso primero ser millonario, lo logró, después quiso tener poder político, lo logró, y ahora quiere más, y no se llena con nada. Y quiere que todo el mundo le haga caso, y nunca lo va a lograr. Nunca. Está como condenado al fracaso su afán de superioridad. Como no ha entendido que esto no se trata, como no ha entendido que la vida no se trata de competir. Entonces, para Adler, ¿él sería una persona neurótica? ¿Qué crees tú? Que sí. A todas luces, Trump sería un tremendo neurótico, muy, muy acomplejado y posiblemente así como tan grande es su afán de poder, así de profundo y grande es su sentimiento de inseguridad vital. Y nada de lo que ha hecho lo sacia, lo llena. La teoría de Adler es muy iluminadora del fenómeno del narcisismo. ¿Cierto? Pensemos en la personalidad narcisista, que, que está todo el tiempo buscando la omnipotencia, estos sentimientos grandilocuentes, ¿cierto? Y que todo el tiempo está buscando que los demás le confirmen en lo importante y grandioso que es el narciso. Y todo el tiempo habla solamente de él y para él. Uno pensaría, hoy, pero qué ego tiene, pero qué autoestima más alta. Adler diría, sí, claro, aparentemente tiene una autoestima alta, pero por debajo hay un tremendo sentimiento de inferioridad, de, de ser desvalido, que justamente es compensado o sobrecompensado en el caso del narcisista, buscando esta superioridad y grandilocuencia excesivas. Volviendo a la pregunta, ¿es optimista o no es optimista? Digámoslo así, no es pesimista. Parece ser realista, ¿cierto? Y quizás trata de ser realista, pero no sé si es optimista. El autor que viene después de Adler es enfermo optimista.
Y ahí van a ver lo que es ser optimista de verdad. O sea, cuando escuchemos hablar a Rogers, de que la persona es inevitablemente va a caminar por el camino de la mejora terapéutica, que el terapeuta no tiene que hacer nada más que estar ahí para que la persona vaya mejorando de manera increíble a partir de sí misma, sin necesidad de que el terapeuta le diga nada, porque la persona tiene una especie de tendencia a la autorrealización que es imparable. Ese sí que es optimista, ahí van a conocer un optimista. Adler no cae en ese nivel de optimismo. De optimismo. Pregunta a alguien por el chat, ¿el narciso de una baja autoestima a la base? Sí, claro. Y en el lenguaje de Adler habría un tremendo sentimiento de inferioridad. ¿Mm? Bien. Vamos al texto. A ver, quizá uno de los puntos fundamentales del texto está en la página 24, cuando dice, no puede captarse o comprenderse ningún fenómeno psíquico, sino como preparación para un objetivo. La meta final nace, consciente o inconscientemente, en cada individuo, pero nunca es comprendida en su verdadero significado. Dos frases. No puede captarse o comprenderse ningún fenómeno psíquico, sino como preparación para un objetivo. ¿Qué significa esto, queridos amigos? ¿Les resulta fácil de entender este punto? Lo que yo entendí era que toda como inclinación como de la personalidad o del ser humano en sí va a ser en base como a un objetivo, ¿o no? Y que ese objetivo como se puede conocer, pero jamás como totalmente. O no me quedó muy clara esa parte, pero no sé si no se puede conocer totalmente o no se puede conocer en lo absoluto. Excelente pregunta. Respecto a lo primero, sí. Lo importante es que para Adler todo el psiquismo humano y todos sus fenómenos, desde lo que pienso ahora hasta las lagunas de memoria e incluso los fracasos amorosos como el que expone él, se pueden entender a la luz de un único fin, de un único objetivo en la vida. Respecto a este objetivo, ¿cuál creen que es el objetivo que Adler propone como fin? Como ese verdadero fin que alrededor del cual se integran todos estos actos, todas estas operaciones. ¿Cuál es este fin? ¿Depende de cada persona o hay uno fijo? La perfección. Lograr el sentido de comunidad. En este punto me parece que Adler no es suficientemente claro, ¿eh? A diferencia de Freud, que era clarísimo, Adler Adler plantea aquí que hay un objetivo humano universal, ¿cierto? Vamos a la página 27. Permítaseme, pues, hablar de un objetivo humano general. De la observación precisa se deriva que la premisa fundamental para una mejor comprensión de cualquier movimiento psíquico es que ellos tienden a un objetivo de superioridad. Cada uno sabe, por cuenta propia, algo de lo dicho por los grandes pensadores. Pero es mucho más lo que se haya envuelto en misteriosa penumbra y solo sale a la luz en la locura o en el éxtasis. Sea que uno quiera ser artista o el primero en su profesión, que uno quiera ser el amo absoluto de su casa, dialogue con Dios o hable mal de los demás,
que considere su dolor mayor que el de ninguno, se lance en persecución de ideales inalcanzables o derriba antiguos ídolos, antiguos límites y antiguas normas. Cualquiera sea su camino, siempre se haya conducido por su afán de superioridad, por su afán de sentirse semejante a Dios. ¿Estamos frente a una mención de Dios de alguien religioso? ¿Qué es lo que quiere decir con esto Adler? A ver, mientras tanto, para los que no puedan, les voy a compartir la pantalla. Entonces, aquí está. Si, permítase, ¿me puedes hablar de un objetivo humano general? Cualquiera sea su camino, siempre se haya conducido por el afán de superioridad, por su afán de sentirse semejante a Dios. ¿Les calza? Voy a volver al otro recuadro. ¿Les calza que todos quieren sentirse semejante a Dios? Quizá usa a Dios como analogía de perfección. Posiblemente sí, en otra parte también habla de eso. Pero miren, les voy a hacer una pregunta bien al callo. Mirando su vida personal y la vida de la gente que ustedes conocen, ¿les calza que todos buscamos ser semejantes a Dios? ¿Les calza que todos buscamos la perfección? No sé, profe, es que depende de tantas cosas. Hay gente que se empeña en ser mejor día a día y hay gente que no, pues. ¿No será que la gente que no se empeña en ser mejor no lo hace porque empeñarse en ser mejor significa reconocer que son inferiores? Puede ser también. Estoy tratando de meterme en el rollo de Adler, ¿me explico? Estoy pensando en muchas personas que yo conozco que no están dispuestas a mover un dedo por cambiar algo de su personalidad, porque en el fondo eso significaría una especie de ataque a su idea de que ya están bien. Te diría más bien incluso que lo escaso es que alguien quiera estar en camino de mejora personal, porque eso casi siempre implica asumir que uno no es perfecto y que entonces Profe, uno no es semejante a Dios. A ver. eso le iba a decir que hay algunas personas que están en un camino personal, pero no necesariamente para sentirse mejor que otras personas. Ya. Eso es lo que pienso. Al menos conscientemente no. Pero quizás inconscientemente está siempre queriendo como ser más poderoso que el Padre. Estoy inventando, ¿Será que podemos entender la conducta de los seres humanos a partir de este deseo o anhelo de perfección? ¿Este afán de sentirse como Dios? Fíjense, es que yo no puedo evitar hacer una mención. Yo no sé aquí quién de ustedes como que tiene algún tipo de raigambre como religiosa, pero fíjense que dentro de la mirada judeo-cristiana del ser humano está la idea de que hay un primer pecado. Dios habría creado al ser humano en este jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, y lo había creado plenamente feliz, plenamente sabio. Podía comer de todos los frutos del jardín del Edén, menos de un solo árbol que Dios le había dicho al hombre que él no podía comer de él. Adivinen a dónde fue el hombre y la mujer a comer. Adivinen a dónde fueron. Pues entonces, justo el único árbol que no había que comer es el árbol que capta la atención
de Adán y Eva. Los teólogos dicen que, bueno, Adán y Eva finalmente lo que va a pasar es que va a aparecer la serpiente que habla de la tentación y le dice a Eva, ven a comer de este árbol porque su fruto es deleitable. Y después Eva iría donde Adán y le dice, oye, come esta fruta que está exquisita, ¿cierto? Y en este momento en que los dos comen la fruta, entonces Dios llega al jardín del Edén y les dice, ¿qué acaban de hacer? ¿Por qué me han desobedecido? Y entonces Dios les castiga. Esto es una síntesis muy rápida de lo que es como ¿cómo llamarle? El relato de la creación del ser humano y el pecado original. El pecado original, dicen los grandes teólogos, que es justamente el pecado de querer parecerse a Dios. ¿Qué es lo que dice esta sabiduría? Que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios porque quisieron hacerse semejantes a Él. Así como Dios era omnipotente y podía hacer todo, ellos también quisieron ser omnipotentes y por eso es que desobedecieron a Dios y se apropiaron del árbol. ¿Por qué digo todo eso, profesor? ¿Por qué no habla de teología que tiene que ver? Adler es de origen judío. Acuérdense que él viene de una familia, igual que Freud, de familias de origen judaica, donde la lectura del Torá y del Pentateuco y de los libros tan sagrados era una cosa obligatoria. Adler posteriormente va a pasar una etapa de su vida en que va a ser agnóstico, pero se sabe que él más adelante en su vida, en plena madurez, va a ser bautizado en la iglesia ortodoxa. O sea, va a asumir la fe cristiana. Al parecer los textos de Adler no hacen ninguna referencia a este asunto, pero lo cierto es que toda esta raigambre judeo-cristiana, esta idea de que hay como un pecado original, esta idea de que hay un primer dato, de que el ser humano fue creado con mucha libertad y dentro de las primeras cosas que hace el ser humano con su libertad es querer superar a Dios, al mismo Dios que lo creó. A mí me asombra el grado de coincidencia entre este planteamiento que es teológico, bíblico, con el planteamiento de Adler, cuando él plantea que todos buscamos parecernos a Dios. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la antropología religiosa, Adler no hace sino como una traducción a la psicología de algo que los teólogos habían dicho muchísimos siglos antes. O sea, esta idea de que todo ser humano busca la superioridad y busca ser más de lo que en realidad puede ser, es una idea tan antigua como Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona e incluso Aristóteles. Ya todos lo habían anunciado de una u otra manera este aspecto. Lo interesante es que Adler lo recupera, lo propone como una especie como de descubrimiento novedoso y lo explica en el contexto de la psicología. Ustedes también quizás recordarán cuando en el curso de psicopatología moral vieron los vicios. ¿Vieron los vicios capitales, los 7 vicios capitales? ¿Y vieron que había un vicio que era la madre de todos los vicios? El vicio madre es la soberbia. Y la soberbia, que es la madre de todos los vicios, consiste justamente en esto, en el querer ser más de lo que uno es. Y en el caso que plantea Adler, querer ser como Dios, siendo que en realidad nosotros no somos como Dios. ¿Sí? Con esto quiero decir que el planteamiento de Adler se engarza con muchísimo sentido en la filosofía realista e incluso en las tradiciones religiosas. Es muy, muy interesante. Y sin embargo, Adler tiene como un grado suficiente de optimismo como para decir que las personas son capaces de renunciar a este afán de poder en pos de un sentimiento de comunidad.
Dicho de otra manera, si para Freud la psicoterapia no tenía ninguna posibilidad de terminarse a cabalidad. ¿Se acuerdan que Freud decía en el último capítulo de Análisis Terminable e Interminable? Él decía, al final, los hombres y las mujeres llegan hasta la roca dura, hasta la roca de base del complejo de Edipo, decía Freud, donde el hombre no va a querer renunciar a ser el hombre más poderoso, el que tiene el pene más grande, y la mujer no va a querer renunciar a ser la mujer que doblega al hombre y que tiene pene. ¿Se acuerdan de ese momento en que Freud dice, hasta ahí se llega, no sé, esto no se puede solucionar? El hombre y la mujer no están dispuestos a ceder a este afán de superioridad con tal de buscar una especie de bien común. Fíjense que Freud casi lo plantea en los mismos términos de Adler. Me parece muy interesante cómo de alguna manera Freud y Adler en este punto quizás se acercan bastante. Así como para Freud la roca dura del neuroticismo está en el afán, en esta protesta viril, en esta necesidad del hombre de ser más y de la mujer de ser varón, para Adler el verdadero problema psicológico es este deseo de superioridad. La diferencia es que Freud piensa que esto no se puede superar. Adler piensa que sí. Dígame una cosa más. ¿Qué tiene que ver esto de Adler, que plantea él, con su biografía? Esta idea de que el sentimiento de inferioridad da paso a un sentimiento de superioridad y el sentimiento de superioridad puede disminuirse en pos del bien común, ¿tendrá que ver con su biografía? Puede que sí. ¿En qué sentido? Sí, claro, por sus enfermedades. Él sufrió en primera persona lo que es la inferioridad de los órganos, la disminución, la minusvalía en la infancia, ¿cierto? Por las enfermedades, por la cercanía de la muerte, por sus problemas de raquitismo, todo esto que el profesor Benjamín habló en la cápsula. Posiblemente, y él mismo dice que a partir de este sentimiento de minusvalía, por compensación se va a buscar el afán de poder o de superioridad. El mismo Adler va a buscar en su vida, va a llegar a ser, imagínense, el que era tan enfermo va a llegar a ser médico. No pareciera que Adler ha encarnado primero él este recorrido desde desde el sentimiento de inferioridad a un afán de poder. Lo que nos tenemos que preguntar es si Adler después logró pasar desde el afán de poder al sentimiento de comunidad. ¿Lo habrá logrado? No lo sabemos todavía. Volvamos al texto. Y quiero volver al punto anterior, al que partimos hablando de la página 24. No puede captarse o comprenderse ningún fenómeno psíquico, sino como preparación para un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Ya lo dijimos, el afán de poder, o dicho de otra manera, el sentimiento de superioridad. Adler ocupa muchos sinónimos, a diferencia de Freud, que ocupa como un solo concepto, insiste, Adler como que dice las cosas de muchas maneras. No sé si les pasa a ustedes que Adler a veces resulta un poco enredado, como que dice las cosas 4 veces de la misma manera, o de maneras distintas, y uno se pierde. Bien, y el segundo punto de lo que estábamos diciendo, la meta final nace, consciente o inconscientemente en cada individuo, pero nunca es comprendida en su verdadero significado. ¿Cómo es esto de que puede haber una meta consciente o inconsciente? ¿Será que Adler adhiere a la idea de inconsciente de Freud? Pregunto de otra manera. ¿Será que en el lugar del ello de Freud, el ello que buscaba este como constante placer sexual, ¿se acuerdan?
Adler lo que ha hecho es sacar al ello y traer en cambio un constante buscador del afán de divinidad. ¿Será que simplemente Adler ha cambiado al ello por el super yo? ¿O en realidad no va por ahí la cosa? ¿Qué opinan? Sano ejercicio, pensar. Muy bien. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre me ha pasado cuando leo a Adler que me cuesta entender esto de que haya como una meta de vida que sea inconsciente. Por ejemplo, Aristóteles también planteaba que la vida psíquica o la vida moral del ser humano estaba estructurada en torno a un solo objetivo. Agustín de Hipona, ¿se acordarán ustedes de mis clases de afectividad? Entendía que había un pondus, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las características del amor, decíamos que el amor era la causa por la cual el amante hacía todas las cosas. Y entonces yo les hablé de San Agustín, que planteaba el pondus. Decíamos que para Agustín hay un amor que explica todos los actos de la persona. Y a la luz de un solo amor, de un solo objetivo, se entiende todo lo que la persona hace. Fíjense la semejanza. Tanto Agustín de Hipona como Adler hablan de una sola cosa que estructura todo lo que hace el ser humano, todos sus actos. Pero fíjense que Agustín de Hipona hablaba del amor, y hablaba del amor como una vivencia consciente de amor. No se le hubiera ocurrido a Agustín de Hipona plantear que este amor podía ser inconsciente y a espaldas del yo de la persona, y que podía hacer arreglitos por debajo. Adler plantea que sí. Adler plantea que habría como esta inclinación, este afán de poder es inconsciente. Es una meta que el ser humano no se pone conscientemente, y esta meta de alguna u otra manera se la arreglaría en el caso neuróticos para hacerle zancadillas, o como Adler llama, arreglitos. ¿Entendieron lo del arreglito, cierto? No, profe, yo de hecho eso le quería preguntar, si lo pudiera El explicar. arreglito no es otra cosa, y estén tranquilos porque la próxima clase vamos a ahondar en esto del arreglito. El arreglito no es otra cosa que una especie de autosabotaje o autozancadilla que se pone el neurótico para, a nivel consciente, aparentar como que fracasó, pero a nivel inconsciente, librarse de un desafío en el cual el neurótico podría haberse visto débil. Por ejemplo, el caso que pone Adler. ¿Se acuerdan del caso que pone aquí de este joven que consigue comprometerse con una joven muy interesante de alta sociedad y a la que le pone tantas trabas éticas y morales que ella termina aburriéndose de él y lo patea? Lo leyeron, ¿cierto? Lo vimos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el arreglito? Conscientemente, este joven se quería casar con ella, pero inconscientemente o sin darse cuenta de lo que él perseguía, este afán de poder. Y como él se sentía inseguro, de lograr un matrimonio feliz en el que él lograra dominar hasta a su esposa, ante esta incertidumbre de no saber si es que él iba a poder dominar a su esposa, de pasadita, fíjense en las concepciones de matrimonio de la época, quién domina a quién, ¿cierto? Sí. Ante la perspectiva de que él no lograra dominar a esta mujer, él prefiere ponerse un autosabotaje, ponerle miles de exigencias a esta mujer para que lo deje, y entonces él queda como la víctima. Él es la víctima, porque él quería casarse con ella, pero ella lo dejó,
porque él quería ser superior en la moral, y ella como que no quería aceptar la exigencia. Entonces, ¿quién aparece ahí como brillando? Él, tan puro y tan bueno, con tantas exigencias morales. ¿Y quién es la pérfida, la malvada? Ella. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas, ¿quién sale ganando? ¿Él o ella? Él sale ganando, porque él queda como el noble que quería algo tan grande y tan lindo con ella, y ella es la pérfida que simplemente no quiso, ¿cierto? Pero en realidad, por debajo, lo que había pasado es que inconscientemente él había provocado todo para que ella lo dejara. Él se había autosaboteado. Y este autosaboteaje, por supuesto, que no es consciente, porque si, como Adler dice muy bien, si es que la persona hiciera consciente este autosabotaje, no lo podría seguir haciendo. En otras palabras, si este oculto plan de vida del neurótico se pone de manifiesto al neurótico, ya no podría ser más neurótico. La gracia de Adler es que este oculto plan de vida es inconsciente. Obviamente Adler evita hablar de la palabra inconsciente porque hace referencia a la tópica freudiana, pero es inconsciente en el sentido de que el yo, Adler también evita hablar del yo, ¿cierto? Pero la persona no sospecha sobre estos planes ocultos que tiene. Ahora sí, volvamos a la frase y les voy a compartir la pantalla. La meta final nace consciente o inconscientemente en cada individuo. Aquí está. Aquí está. Por eso es que la meta final puede ser inconsciente. Porque Adler, a diferencia de Aristóteles y de Agustín, piensa que puede haber una parte del ser humano que actúe de manera inconsciente y que el ser humano ni siquiera sospeche de su existencia. ¿Y en esto se parece a quién? Tan, ta, ta, tan. ¿A quién se parece Adler en esto? Estamos escuchando la voz de Darth Vader diciendo yo soy tu Tata Freud, ¿cierto? Tata Freud. Y en ese sentido Adler podríamos decir que sí, en cierto modo, es discípulo de Freud, en el sentido de buscar y tratar de encontrar algún aspecto del psiquismo humano que se mueva de manera autónoma y de manera como soslayada o oculta respecto de la conciencia de la persona. Adler obviamente evita esto del yo y del inconsciente, pero en el fondo está pensando en esa misma categoría. Lo que pasa es que Adler va a decir que lo central no es la búsqueda del placer sexual, como lo plantea Freud en la primera tópica, sino que va a decir lo primordial aquí es el afán de poder. Y esa es la gran diferencia entre los dos. Pero en el fondo ambos coinciden en acercarse a un oculto plan de vida que es incluso oculto para la persona. Estimados, siendo casi las 5, vamos a hacer una pausita. Vamos a darnos 15 minutos. A las 5:13 los espero de vuelta para que hagamos una última mirada de este texto. Los espero aquí mismo. 15 minutos de descanso.